nos enteramos ayer en un programa especial con el vicepresidente y con el vicepresidente político, que no todos los que estaban en la sesión conocían el contenido de esa carta. Es decir, y ahí hay una primera división porque, bueno, hubo un sector de esos parlamentarios que envió la carta al presidente sin consulta. Pero lo cierto es que el presidente se dedicó y dijo que había estado trabajando mucho a responder los aspectos que estos parlamentarios le solicitaban en la carta. Presentó cifras, un balance sobre todo de lo que ha sido la gestión social de estos ya 12 años de revolución. Sin embargo, veamos el discurso de una parlamentaria a la salida de la sesión. Preguntarle, por ejemplo, al ministro de la Economía y de la Planificación y al presidente del Banco Central, ¿cómo es eso que Venezuela tiene la inflación más alta del mundo? O a la ministra de la Salud, ¿por qué se han duplicado los casos de dengue? ¿Dónde están todas las cifras asociadas a la atención en la misión Barrio Adentro que hoy no se presentaron? ¿Por qué no se han llevado adelante los procesos de vacunación? Bueno, allí vamos a poner ahorita la parte del discurso del presidente donde se refería a esos temas, pero esa es parte de otra solicitud que hizo el presidente, elevar la ética del discurso. Y lo que hemos visto de parte de sectores de oposición, digamos que es una práctica común, es eso de decir cifras que no están corroboradas en ningún informe, así como decir que es inconstitucional la ley habilitante sin citar ningún artículo de la Constitución. Veamos la respuesta del presidente. Barrio Adentro, consultorios médicos populares, 6.712. Sillones de odontología en todo el país, 3.019, son las últimas cifras del 2010. Aquí ustedes saben que la odontología era un lujo, eso era un lujo. Ahora tenemos sillones y seguiremos instalando sillones, totalmente gratuitos. Ópticas populares, ese es el otro lujo. 459 ópticas populares, centros diagnósticos integrales, 519. Salas de rehabilitación, 562. Centros de alta tecnología, 29. Centros oftalmológicos, 22. Centros cardiológicos, 9. Bueno, que se pregunte algún ciudadano venezolano, sea cual sea su color político, si en la Cuarta República se podía ir a una consulta pública, hacerse un examen de la vista, tener el resultado el mismo día y salir de allí con sus anteojos, con la fórmula correctiva. ¿Pero qué dice la diputada Blanca Cabo? Bueno, primero ahí hay que revisar si realmente es esa incapacidad para escuchar o tal vez hay una profunda ignorancia también, ¿no? Porque en el contexto de la crisis económica mundial, de la crisis por la que están pasando los griegos, los españoles, los italianos, a crisis hasta los ingleses, los alemanes, estamos hablando de norteamericanos. Y los norteamericanos pasaron por una bárbara, además de con todo lo que fue las burbujas y todo el proceso de crisis financiera, el despojar a un porcentaje importantísimo de la población norteamericana de su vivienda. La vivienda para el norteamericano tenía un significado importantísimo, eso los determinaba como ciudadanos, la casa. Y tenemos entonces ciudadanos norteamericanos que están viviendo en remolques, en estacionamientos, en el carro que les queda, por todo lo que fue una estrategia de los banqueros de la bolsa norteamericana para hacer burbujas, especular, inflar y generar una economía ficticia donde al final se estableció como estrategia despojar a las grandes mayorías, a los sectores de clase media, de la posibilidad siquiera de tener la vivienda. Entonces, nosotros estamos ante una crisis en el mundo donde se está aumentando la edad para poder acceder a las jubilaciones, a las pensiones, se está despojando de la seguridad social a un porcentaje importante de la población en Europa y en Estados Unidos. Tenemos además en el mundo, porque además no es un problema solo de ellos, es un problema de la humanidad, crisis porque efectivamente en Estados Unidos la salud y la vida tienen un precio y un precio muy alto, que las mayorías no pueden acceder. Tuvo el señor Obama que plantearse toda una propuesta para revisar el tema de la seguridad, el tema de la salud pública, porque efectivamente un porcentaje importantísimo de la población norteamericana no puede acceder a la salud. Pero además hubo el desplome de los precios del petróleo, pasamos también por eso, y hubo también el aumento de algunos rubros alimenticios producto de lo que está ocurriendo en el mundo
digamos, con el cambio climático y todas las catástrofes. Eso genera distorsiones en la oferta alimenticia mundial y productos que son de consumo mundial, como el trigo, la leche, etcétera. Y al revés, nosotros hemos aumentado el salario mínimo, hemos aumentado el nivel de empleo, hemos logrado garantizar seguridad social porque hemos seguido sumando pensionados a nuestro sistema de seguridad social, hemos avanzado también económicamente, hemos desarrollado áreas que estaban paralizadas durante años, nosotros hemos tenido un avance extraordinario. Sin embargo, nos enfrentamos a este sector que se niegan a ver la realidad, pero que además no nos dicen cuál es el referente, qué es lo que proponen. Porque uno podría pensar, ante las críticas de la oposición, que están proponiendo socialismo. Porque si no es el modelo neoliberal que está despojando a las grandes mayorías de la población de la seguridad social, que está privatizando la salud, privatizando la educación, que está negándole a las mayorías sus derechos, entonces estaríamos ante la radicalización de la derecha venezolana hacia una propuesta de izquierda. Pareciera, porque es que es un lenguaje tan demagógico, que niega la verdad, que niega el contexto y que pareciera que estuviese dirigido a defender los derechos de la población, pero no reconocen para nada los avances que hemos tenido. Bueno, otro de los argumentos, digamos, que fue esgrimido por estos diputados de la oposición fue el tema de la inflación. Se insiste en decir, diputada, que Venezuela tiene la inflación más alta de América Latina. Hay otras cifras que vamos a escuchar, una de ellas en este momento, pero ¿cuál es la percepción que tienen ustedes con el tema de la inflación y la forma como desde el legislativo pues se puede mejorar, se puede abordar esta situación? Escuchemos al diputado Alfonso Marquina. El señor Chávez hoy, ¿cómo manipula cifras? ¿Cómo pretende él comparar hoy la inflación del siglo XXI con las del siglo XX? En el siglo XX, cuando aquí se hablaba de un 100%, en países como Argentina era de más del 400%, era producto de una crisis mundial. Porque yo creo que el señor Chávez confunde memoria y cuenta con que todo lo que se le venga a la memoria él lo cuenta. Hoy no ha presentado cuentas y yo creo que está obligado a hacerlo. Bueno, y él habla, dice que, bueno, que no se puede comparar con la inflación del siglo XXI con la del siglo XX, dice Alfonso Marquina, y lo dice por unas cifras que presentó el presidente Chávez allí, que ya las vamos a escuchar, y que seguramente ustedes, y si no lo recuerdan ustedes porque son muy jóvenes, su papá y su mamá lo recuerdan, lo que se vivió justo en el último periodo de la Cuarta República. Gobierno. Carlos Andrés Pérez, del 89 al 93. La inflación promedio, 45,3%. No se nos olvide eso. Se disparó la inflación que aquí no se conoció, mira, ni cuando Pérez Jiménez, ni cuando Betancur, ni cuando Leoni, ni cuando Caldera primero. No había inflación en Venezuela. Después del Viernes Negro, el caos, el desastre, empezamos a hablar de estos problemas y a estudiar un poco de qué se trataba la inflación. Y aquí se fue la mano, 45,3. Ahora miren el gobierno del doctor Caldera, 59,6. En algún mes llegó a ser de más de 100%, en algún año, perdón. Y a esto agréguenle congelamiento de salarios. Y con una inflación como esta, ahora vean ustedes el arañero de Sabaneta. Sí, está alta todavía, pero mira, Ramos, esta es la verdad, Ramos, puedes estudiarla. Bueno, ya llegó Alberto Nolia, él sí se acuerda de todas esas cosas, pues si no las vio, porque él también es muy joven, las ha estudiado, porque él es así muy minucioso en el análisis, con él vamos a estar un poquito más adelante. ¿Qué dice Blanca Caut con relación a ese tema? Y otros, el presidente aludía al diputado Alfredo Ramos y él llegó a la Asamblea Nacional con una propuesta de ampliar los beneficios para pensionados y jubilados. ¿Qué se puede hacer, Blanca, desde la instancia que tú representas aquí? ¿Qué se puede hacer desde el Ejecutivo Nacional? ¿Qué pueden hacer los sectores a los que el presidente los ha llamado ahora al diálogo y a la construcción en conjunto de la patria? Bueno, como dice el presidente, Dios habla por las matemáticas, efectivamente ya las cifras que da el presidente son muy contundentes y nos permiten ver y explicar por qué se dio un caracazo. El 27 de febrero del año 89, porque tuvimos
una represión que causó la muerte de más de 3.000 personas, esa agitación del pueblo venezolano que salió a la calle y no había ni el partido ni el líder, y sin embargo todo el pueblo salió justamente por el impacto que tenían todas las medidas económicas neoliberales, la inflación, en contra de los más humildes, en contra de la mayoría del pueblo venezolano. Pero yo creo que es importante, además de esta cifra que nos da el presidente, entender que nosotros heredamos un Estado burgués, un Estado que estamos transformando, y a la cabeza de esta transformación y de la lucha contra ese Estado está el presidente de la República, Hugo Chávez, apoyando al pueblo venezolano en esa transformación, y por eso el objetivo fundamental de poder popular, poder para el pueblo, para transformar el aparato burgués que de verdad impide que la revolución avance de manera mucho más radical en función de los intereses del pueblo venezolano. Nosotros te decimos bueno, yo creo que es importante que entendamos que además de todo lo que es ese modelo heredado, está el hecho de que tenemos una burguesía parasitaria, que nunca fue productora de nada, que vivió de la renta petrolera, que especula, que efectivamente tiene una estrategia de boicot económico, que tiene una guerra económica contra el propio país, porque sus intereses, lamentablemente, siguen estando ligados a las órdenes que les da el imperio. Entonces sí tenemos una economía especulativa que tenemos que enfrentar, y la tenemos que enfrentar con el pueblo organizado y con la transformación del propio Estado para ser efectivo en la defensa de los derechos de los venezolanos y las venezolanas. ¿Cree Blanca Scout que algunos, allí estaba por ejemplo Gómez Sigala, que es empresario, y otros que representan también a sectores empresariales dentro de esa camada de diputados que ahora recién irrumpe, fue que dijo el presidente, hace su irrupción democrática en la Asamblea Nacional, que es posible para atacar el tema de la especulación, para que ante el anuncio de la homologación del dólar, por ejemplo, que ya estamos viendo brotes especulativos significativos en algunos rubros, pueda haber una concertación con esos sectores, una conversación así como esta que estamos sosteniendo nosotros, con resultados que se produzcan y que se arrojen beneficios para la ciudadanía? Los que creemos en la democracia y en la paz, el gobierno revolucionario va a hacer siempre el máximo esfuerzo por crear esos espacios de diálogo. Ojalá del otro lado no prive el sector más reaccionario y el sector que efectivamente recibe órdenes imperiales, y que los intereses de Venezuela, los intereses de los venezolanos y las venezolanas se pongan en primer lugar. Si es así, va a haber oportunidad para el diálogo. Lo que sí es cierto es que nunca cerraremos la puerta, nunca le daremos una patada a la mesa, porque creemos que la revolución, la democracia, la paz es un espacio que se puede construir en este país para garantizar soberanía e independencia. Como ratificó el presidente, nosotros estamos ahorita dos polos, y en este caso es uno que tiene el modelo colonial, neocolonial metido en la cabeza, y que tiene como objetivo fundamental persistir en la dependencia del país, y por el otro lado, quienes asumimos la bandera de nuestros libertadores, reafirmamos que a 200 años de nuestra independencia defenderemos la soberanía de nuestra patria, y estamos convencidos que ante los intereses norteamericanos, que como nos decía y nos alertaba el presidente, es importante que todos los venezolanos y todas las venezolanas sepan que Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, y que por eso hay tantos grupos transnacionales y poderes que intentan generar una desestabilización, la guerra y la violencia para impedir que nosotros podamos ejercer nuestra soberanía. Porque si logramos en paz y en democracia construir la patria que queremos, será imposible que ningún interés extranjero pueda poner sus pies sobre nuestra tierra y pueda impedir que los recursos, que la riqueza de nuestro suelo, que la riqueza de nuestro país esté en función de la patria grande, de la patria bonita y del pueblo venezolano. Así que es fundamental que entendamos que hay intereses que tienen como objetivo la guerra y la violencia, crear una situación de conflicto e impedir la democracia. Aunque tengan como bandera la democracia, es totalmente falso. Ni la respetan ni la han respetado. Nosotros estamos convencidos, uno, de que se puede construir en democracia esta patria y defenderla soberanamente, que además nos incluye a todos los sectores. Fíjate, Blanca, tienen ustedes
como digamos la instancia política, la primera instancia política propiciadora de ese diálogo, tienen que hacer esfuerzos adicionales, digamos, tienen que hacer convocatorias.